Hola, buenas tardes, buenos días, hola a todas, hola a todos. Muchas gracias por invitarme. Soy Félix del Valle, Chief Creative Officer de Ogilvy Brasil. Y lo que quería hoy hablar con vosotros era hacer una charla alrededor de cases de creatividad y tecnología. Estos últimos años hemos desarrollado varios cases, varias ideas que juntaban estos dos extremos, la creatividad y la tecnología, para mostrar que pueden ir juntas. Y lo que os quería contar era un behind the scenes, contaros no solo mostraros los cases, sino contaros quiénes fueron los protagonistas, qué hubo por detrás, qué momentos hubo en los que pensamos que el proyecto no lo conseguíamos hacer, o qué momentos hubo donde tuvimos que redoblar esfuerzos para llegar a algún punto del proceso. Y contaros un poco cómo es cuando juntas tecnología y creatividad a la hora de realizar un proyecto. Bueno, empezamos. Cuando estás envuelto en un proceso de estos, empiezas a ver muchos términos, muchas terminologías, y hay un primer momento que dices tú, madre mía, voy a tener que saber de todos estos términos, como si fuese una persona, un técnico, un ingeniero. Y no, la respuesta es no tienes que saberlo todo. No pasa nada si no sabes todo. Lo que sí vas a tener que saber es hacer preguntas, estudiar, es fundamental la curiosidad y querer resolver, porque a lo largo del camino van a surgir muchas preguntas a resolver. Para mí, y esta frase sirva como homenaje a uno de los más grandes copywriters que ha habido, que es Richard Foster, y que falleció recientemente. Y él siempre decía que the first line of copy is always the hardest. El primer momento, la primera idea. Cuando tú envuelves tecnología, ese primer momento es lo más complicado, llegar a una idea interesante, algo que no haya sido hecho y que junte esa idea, esa creatividad con esa tecnología. Pero tienes un segundo momento que también es muy complicado, que es hacer ese proyecto realidad. Entonces aquí tenemos esos dos puntos. Cuando juntas eso que os decía, una idea con tecnología. Y aquí la conversación es siempre la misma. Cuando estás en la agencia, cuando estás hablando con alguna compañera o con un compañero, llegan y te dicen, tú una idea buenísima, y la respuesta es, bravo, cuéntame, o sea, es así de buena. Dice, es súper tecnológica. Y ahí sigue existiendo esa felicidad, pero ya empieza a haber otra pregunta, que es, ¿se puede hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque es súper tecnológica. Y es, no lo sé todavía. Cuando ves un no lo sé todavía, es porque a lo mejor no se ha hecho, antes no hay tantas referencias, y puede ser algo muy bueno. Y en ese momento es como os decía, surgen muchas preguntas. Y es bueno preguntarse, que surjan todas esas preguntas, unas que te llevan a algún lugar y otras que tampoco tienes respuesta en ese momento. Desde el punto básico de la creatividad, de si alguien hizo algo parecido, si va a vender, sí, ¿quién nos va a poder ayudar? De eso hablaremos un poco más adelante, los socios con los que te vas a juntar para hacer el proyecto. ¿Lo buscaste en Google? Esa es una pregunta que ocurre siempre, y es bueno chequear todo. Si es un proyecto así, ¿qué repercusión va a tener? ¿Qué recursos vamos a necesitar? ¿Cómo va a ser de caro? ¿Tardaremos mucho? ¿Seguro que lo podemos hacer? Bueno, va a estar lleno de preguntas que vamos a ir resolviendo a lo largo del camino. Ya está un punto que dices tú, qué lío, va a ser imposible, no podemos hacerlo. Y aquí la respuesta es, no podemos hacerlo solos. Cuando tienes un proyecto de estos, no tienes que saber todo el proyecto, conforme os decía antes, pero sí vas a tener que buscar los partners adecuados y organizarlo, porque para eso pasan muchas cosas. Cuando estás en un proyecto de este tipo, de los cuales os voy a mostrar varios proyectos, un punto es que te va a llevar mucho tiempo, te va a llevar un tiempo realizar ese proyecto. Otro punto, vas a tener muchas idas y vueltas, vas a tener mucho intercambio, vas a tener problemas que no vas a saber cómo resolver en un primer momento, vas a tener que usar la creatividad también para resolver problemas a lo largo de cómo implementas esa idea, entonces vas a tener que tener mucha paciencia. Y al mismo tiempo también vas a tener que abrazar el no lo sé, que llamamos, que es no vas a tener la respuesta cierta a todas esas preguntas que vas a hacer, vas a tener que ir investigando. Y una cosa muy importante es, vas a necesitar tener unos buenos socios que empiezan con el cliente, para ir junto contigo, pero además de ese cliente que va a estar a tu lado como gran socio,
vas a necesitar tener algo más que un socio, vas a precisar gente que sean socios, que estén envueltos en el problema, porque va a haber muchos momentos, conforme os decía antes, que vas a tener que averiguar soluciones diferentes a problemas que no habías pensado previamente. Y a lo largo del camino te vas convirtiendo un poco en un todólogo, vas aprendiendo cosas, vas entendiendo cosas que antes no conocías. Irónicamente, el todólogo, que hasta en España es como el cuñado, ¿no? Que lo sabe todo, de cualquier cosa tiene una opinión. Ese todólogo en el que te acabarás convirtiendo aquí en un proceso de este tipo va a ser una persona curiosa, que quiera entender, que quiera saber detalles del asunto y que sabes, asumiendo que nunca vas a tener todas las respuestas, pero sí vas a poder conversar y buscar respuestas juntos a todos los problemas y preguntas que van a surgir a lo largo del proceso. Básicamente vas a tener que entender lo suficiente para saber hacer determinadas preguntas. Y bueno, después de esta introducción yo quería empezar como con casos prácticos. Aquí os voy a traer una idea que junta tecnología con una tensión real. Y esa idea se llama Ricky Brasil, que es para nuestro cliente Forbes. ¿Y la idea aquí cuál es? Aquí nos encontramos con una idea interesante, que si juntabas todo el dinero que se desviaba para corrupción, que se iba en corrupción en Brasil, si juntabas todo ese dinero en una persona solo, podría ser una de las personas más ricas del mundo, podría ser una de las personas de la lista Forbes. Y una vez que mensuramos y vimos un estimado de ese dinero, nos encontramos que esa persona, que si colocásemos todo el dinero que se desvía de la corrupción en una persona solo, sería la 8ª persona más rica del mundo. Entonces dijimos, bueno, empezamos a pensar y dijimos, ¿cómo sería esa persona? ¿Cómo hablaría? Y ahí empezó la idea. Y en ese momento, para empezar ahí la idea, ahí necesitábamos tener unos socios. Necesitábamos tener de nuestro lado y ahí tenéis varios de los socios y la gente que vino con nosotros, desde el estudio Notan para hacer el CGI hasta unos socios de tecnología para trabajar con la inteligencia artificial, Regiane Oliveira, que es una periodista especializada en este asunto, investigación, y luego la User Experience y hasta la producción como un todo. Y empezamos, dijimos, ¿cómo sería ese rostro? Si queremos colocar todo el dinero que se pierde con la corrupción en el mundo en una sola persona, deberíamos ver cómo es. Primero, vamos a hacer literal esa persona, vamos a conocer literalmente la cara de la corrupción. Entonces empezamos a analizar y buscar centenas de fotos de políticos investigados, corruptos, condenados por corrupción, para conocer literalmente cómo sería esa cara, para descubrir esa cara. Y con análisis de fotos y técnica 3D y hiperrealismo, creamos juntos a Ricky Brasil. Y ese fue un poco aquí un resumen de lo que sería el proceso. Juntamos datos y comenzamos a ver cómo sería la tipología de física, básicamente. Y aquí nos encontramos con una representación de lo que sería ese político corrupto, que sería Ricky Brasil. Una vez que nos encontramos con una representación física, dijimos, ¿cómo podría pensar? ¿Cómo podría hablar? Y aquí es donde entra la inteligencia artificial también, de nuevo, y nos encontramos que para que él pudiera hablar tuvimos que juntar varias piezas, varias APIs. Entonces, ¿qué es como una API? Es como un kit de herramientas que vas juntando herramientas para encontrar unos resultados. Y que para que fuera algo más que un rostro, para que tomara vida, queríamos que tú pudieras tener una conversación, que pudieras hablar. Entonces juntamos, por ejemplo, APIs de text-to-speech para speech-to-text, por ejemplo, de speech-to-text para tú hablar y que se convierta en texto, y para que la inteligencia artificial, cuando te hable, ese texto lo convierta en una voz. Juntamos una API de Natural Language Understand para entender y para hablar de una manera natural, y fuimos juntando diferentes APIs desde Knowledge Studio hasta Personality Insights, o que sería de Personality, para encontrar una personalidad, y entonces así que te respondiese naturalmente, no como una máquina, sino como una persona con una determinada personalidad, con un determinado humor ante los asuntos que irías a proponer. Nosotros siempre decimos aquí que inteligencia artificial es lo mismo que jugar con Lego, vas juntando piececitas de un lugar con otro hasta llegar a los resultados que quieres. Y ahí, una vez que íbamos juntando, decíamos, ¿cómo pensaría? Entonces ahí teníamos que
tienes que alimentar la inteligencia artificial con centenas de entrevistas, con materias, con libros, con audios, para que las APIs pudieran aprender sobre esos asuntos que relacionábamos economía, política y obviamente corrupción. Lo que queríamos era que una vez que la hablásemos, Ricky nos entendiese y nos respondiese y hablar sobre determinados asuntos alrededor de la corrupción. Y también lo que queríamos era crear una biografía básica de él, quién era, de dónde venía, cómo pensaba, y así, crear una personalidad. Una vez que queríamos crear una personalidad, ¿cómo sería esa personalidad? Y aquí es donde también usamos la API de Personality Insights y buscamos que fuese una personalidad un poco más arrogante, un poco más poco amistosa, a veces irónica. Ahí buscamos unos patrones de comportamiento para que generar esa personalidad a la hora de hablar con Rick Brasil. Y aquí, como es una charla aquí online, no solo estoy invitado yo, hoy quería invitar también a María, fue una de las personas que hizo este proyecto realidad, para que nos cuente un poco algún detalle del proceso y cómo fue este proceso y lo que ella considera más relevante. Así que vamos a poner aqui o vídeo de Maria para que nos cuente. Bom, quando a gente teve a ideia do Rick Brasil, a gente imaginava que era só jogar os dados lá, que a inteligência artificial ia fazer tudo sozinha. Não é bem assim. A gente contou com a ajuda de uma jornalista que curou todos os dados, o que dava para usar, o que não dava. Ela trouxe mais informações e aí eu, como redatora, e com a ajuda da galera de tecnologia artificial, começamos a refinar esses dados da curadoria dela e fazer com que ele conseguisse entender cada termo que as pessoas perguntassem para ele. Então, por exemplo, você perguntava sobre economia e tinha palavras-chave de economia, que eram coisas que a galera da inteligência artificial fazia. E aí precisavam procurar essas tags de economia para ele conseguir formar uma frase que falasse sobre isso. E aí ele cruzava informações, tipo economia, Brasil. Aí ele falava sobre economia e Brasil. Então foi um trabalho assim muito extenso, um trabalho que para redator, assim, redação cognitiva é uma coisa louca. E assim, eu tive que entrar dentro do personagem também para poder ajudar a refinar as respostas dele e fazer com que ele permanecesse com a personalidade que foi traçada pela pesquisa de inteligência artificial. Foi uma aventura. Bueno, pues aquí tenemos lo que piensa María y lo que nos ha contado de este proyecto. Y ahí lo que vemos también es que la inteligencia artificial no es tan inteligente al principio, ¿no? La tienes que entrenar, la tienes que dar munición, le tienes que dar información para que la pueda usar. Entonces aquí una cosa curiosa es que al principio, cuando estábamos entrenando y cuando comenzábamos a escribir preguntas para tener una serie de preguntas y respuestas y ver cómo funcionaba, los primeros momentos nos daba unas respuestas que no tenían mucho que ver. Yo me acuerdo de aquí así como una anécdota, preguntamos: Ricky, ¿estás casado? Y no respondía. La situación económica hoy está realmente en declive. Y cuando estamos haciendo pruebas, varias personas del equipo, hasta de la agencia, para hacer cuantas más test mejor, nos encontramos con esa respuesta y decíamos: ¿será? Vamos a ver cómo conseguimos que funcione. Y la respuesta es entrenar más y más, entrenar, seguir trabajando y seguir haciendo preguntas, seguir dando respuestas, seguir llenando esa inteligencia de más información para encontrar unas respuestas, seguir trabajando con esas APIs. En ese caso fueron 4 meses más de respuestas, hasta que llegamos en un punto que ya podíamos hablar con él. Entonces, ¿cómo podíamos hablar con él? A través de una API en un mobile device, que es un celular, y estaba conectado a un web. Y ahí teníamos un design súper simple de user experience, porque aquí lo que queríamos era el contenido. Básicamente apretabas el botón, ibas preguntando y Ricky pensaba rápidamente y te respondía con ese lenguaje natural. A veces más bien humorado, a veces con un poco más sarcástica. Y como todo, ¿no? Como todo buen político corrupto, ¿no? Cuando tenía alguna respuesta que no la teníamos dentro de la base de datos, que no la teníamos entrenada, o que no teníamos la posibilidad de dar esa respuesta, él nos daba evasivas. Disculpa, pero prefiero no hacer comentarios sobre ese asunto, o no creo que sea el foro adecuado para esa pregunta. Entonces también ahí intentamos entender todos los caminos de preguntas y respuestas previamente.
Una vez que él ya hablaba y teníamos ya la certeza que estaba funcionando bien, y nunca ha funcionado al 100%, pero ya teníamos estábamos en un 70 y pico, 80% de respuestas que podíamos entender como positivas, que estaba funcionando, organizamos una serie de entrevistas con Ricky Brasil. Organizamos con periodistas, con jueces, con líderes del tercer sector. Aquí tenéis algunos nombres. Y también lo llevamos a universidades para conversar con los alumnos. Y ahora sí, ya después de haberos explicado, ahora sí que me gustaría enseñaros el case. Espero que os guste. Every year, $61 billion are diverted to fund corruption in Brazil. If all this money went to a single person, he would rank 8th on Forbes' billionaires list. So Forbes used data to create an AI with the face and the personality of this corrupt billionaire and raise awareness about his fortune. Meet Ricky Brazil, the 8th on the list. A inteligência artificial, ela analisou mais de 150 fotos de corruptos condenados no Brasil. A gente usou esses dados para chegar em alguns traços, como, por exemplo, a idade média, o tom de pele, cor de cabelo, cor de olho. Para extrair a personalidade do Rico, a gente está falando de um universo de mais de 500 horas de áudio, de mais de centenas e centenas de páginas, de 65 fontes diferentes, além de livros e fotografias. With this data on hand, we used Personality Insights API that revealed him as arrogant, self-centered, and with low empathy. Then we used AI Assist and Improvement Studio with text-to-speech to teach him how to understand questions and look for the right answers. When he was ready, we set up interviews so Brazilians could talk to corruption itself through an app we created. É possível ter sucesso nos negócios sem corrupção? O problema do Brasil é só a corrupção? O senhor é corrupto? It was possible to see the AI searching for the answer and how it felt about the question. Angry, frustrated, happy, confident, and so on. Você pode até contestar alguns de meus métodos de negócios, mas não acho justo me taxar de uma coisa ou outra. O Ricky Brasil tem traços bem comuns do corrupto. É um certo cinismo, né? Uma certa cara de pau. Besides being the first AI to give an interview to Forbes magazine, Ricky Brazil and his fortune impacted society through various media and showed every Brazilian the size of the problem. Because only a well-informed Brazil will get this filthy billionaire off the list. Será? Bueno, ya veis que también tenía un poco de ironía. Bien, ahora ¿qué me gustaría contaros? Me gustaría contaros una idea que envuelve tecnología, pero también en este caso entretenimiento, que se llama Spot the Station, que es una colaboración entre Adidas, International Space Station y Spotify. Entonces, ¿cuál es el inicio, la idea? ¿De dónde viene el brief? En 2019 Adidas firmó una colaboración con el International Space Station National Laboratory para desarrollar nuevas tecnologías de zapatillas para correr, para sentirte que estás más en espacio, más cómodo, más confortable y para ayudarte ahí cuando haces running. Spot Station es una idea aquí en este caso que junta varias cosas, junta tecnología, junta contenido y medios. Y aquí la hicimos junto con la gente de Spotify. Y cuando empezamos a pensar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una vez que contamos con la International Space Station, que está ahí dando vueltas alrededor del planeta, dijimos, ¿cómo podemos tangibilizar eso? ¿Cómo podemos hacer que la gente pueda interactuar con la International Space Station? Y esa fue la base de la idea. La idea era tú entrar en Spotify y para tú poderte descargar contenidos exclusivos, listas exclusivas tanto de Adidas como de listas de música de Spotify, tenías que interactuar de alguna manera con la International Space Station. Entonces apuntar al cielo y en el momento exacto que ella está dando la vuelta y tú en un espacio tipo en un momento determinado, si conseguías pillarla, hacer un match, conseguías tener ese contenido. Básicamente, lo que descubrimos es que todos los días pasa 15 veces por encima de nosotros la International Space Station a una velocidad de 26.000 kilómetros. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer que literalmente nos ayude con el lanzamiento de las nuevas Adidas Ultra Boost. Entonces, con la tecnología que usamos, lo primero que hicimos son como diferentes pasos. Primero descubrimos las coordenadas del ISS en tiempo real. Después cruzamos esa información con
móvil, con tu celular, con el celular de los usuarios de Spotify, obviamente, y activando el giroscopio, el acelerómetro y las coordenadas geográficas. ¿Para qué? El giroscopio y el acelerómetro básicamente es para saber dónde estás apuntando, grados y el movimiento. Y si la International Space Station pasara encima de ti en ese momento, una vez que apuntas hacia arriba y dentro de un área definida, ¡pam!, da un match y te desbloquea un contenido exclusivo. Básicamente, ¿cómo lo hicimos? Descubrimos que algunos sites te entregan esas coordenadas reales de la International Space Station en tiempo real. ¿Qué hicimos después? Colocamos esas coordenadas en la programación de la experiencia y lo cruzamos de nuevo con la posición de los usuarios usando giroscopio, acelerómetro y las coordenadas geográficas. Y si pasaba por encima de ti en ese exacto momento, ¡pam!, de nuevo, como os dije antes, te daba un match y recibías información exclusiva, un contenido musical exclusivo y curado por Spotify, inspirado en las sensaciones que puedes tener ahí arriba. Básicamente todo se activaba dentro de Spotify y la lista de música estaba curada también por ellos, que nos ayudaron a desarrollar y producir la tecnología. Y aquí, ¿quién está con nosotros? Ahora en este caso está Matías. Entonces ahora Matías en este vídeo nos va a contar un poco como foi um pouco o processo. Cuéntanos, Matías. Bom, a Spot Station, ela tem algumas coisas interessantes do jeito que a gente executou essa ideia. O primeiro deles, eu acho que o mais importante é o parceiro de produção, que é inusitado pra gente aqui. Foi o Spotify. A plataforma não foi só o local que a gente ativou as peças e fez as experiências ser divulgada e conhecida, mas também a gente utilizou os serviços deles, os serviços criativos deles para executar essa ideia. Então, foi uma triangulação entre Ogilvy, Spotify e os parceiros homologados do Spotify que fizeram a gente conseguir executar essa ideia utilizando o budget, sobretudo budget de mídia. Então, teve uma otimização de budget aqui que foi bem importante para a gente conseguir tirar essa ideia do papel. Acho que a segunda curiosidade é que um pedaço muito importante dessa ideia, que é o uso das coordenadas da ISS, que são em real time, elas estavam disponíveis na internet. Então, é um dado que tá aí, assim como outros tipos de dados que a gente tem à disposição, e às vezes a ideia pode ser utilizar um dado que está disponível. Então, às vezes a gente busca uma ideia que a gente cavoca os dados, vai atrás desses dados, mas dessa vez a gente teve acesso a eles muito facilmente pela web. E por fim, toda essa execução, ela tem, e toda a tecnologia envolvida nessa ideia, ela tem um fim que é criar um storytelling interessante para as pessoas. Então a gente nunca perdeu isso de visão, de vista. A gente sempre buscou contar uma história que essa experiência fosse interessante, que essa experiência fosse legal, fosse útil para as pessoas, fosse divertida sobretudo, mas ela teria que render uma história de tecnologia que fosse contada, uma história que fosse legal de ouvir, uma história que fosse interessante de contar, uma história que chamasse a atenção dos jornalistas. Então, a tecnologia, ela está a serviço do bom e velho storytelling para nossa ideia. Bueno, gracias, Matías. Y aquí, súper importante esa frase de la tecnología debe estar al servicio de la creatividad y el storytelling. Y ahora sí, después de haberos hecho esta introducción, os voy a mostrar otro vídeo. Os voy a mostrar el vídeo de un case que nos resume la idea. Vamos allá. November 2019. Adidas announced a partnership with International Space Station to develop new technology in running shoes. To launch the sneaker that celebrates this revolutionary collab between rocket science and creativity, we invited everyone to look up, for 100 kilometers up, to be precise. Adidas presents Spot the Station, powered by Spotify. The first sneaker drop released by a mobile experience using the ISS location in real time. Grab your mobile, open the camera,
pointed skywards and search around for the station. Using gyroscope and accelerometer, we match users' geolocation with the exact coordinates of ISS around the globe. Found it? Access the partnership's secrets and defy gravity with a personalized playlist. So I guess I'm wearing the same shoes as the astronauts? It's pretty dope. Houston, the numbers please? Over 500,000 unique users. Over 19 minutes streamed daily per single user. More than 33,000 minutes streamed total. International Space Station, cara. Isso daqui é diferente, Val. Sim, esse é do espaço. Adidas Ultra Boost spot the station. That's one small step for a man, one giant leap for running shoe sales. Bien, pasamos a otro caso, otra idea. En la que juntamos la idea, la tecnología y en este caso quisimos juntar el e-commerce. Y esta idea se llama Pet Commerce. Y aquí, ¿cuál es la idea? Es hacer el primer e-commerce exclusivo para perros, para que los propios perros puedan comprar lo que a ellos más les gusta dentro de un e-commerce. Entonces, para que un perro pueda comprar aquí dentro, enfrente de la pantalla de un computador o de un propio celular, móvil, os voy a contar un poco todo lo que hicimos y todas las cosas que están ahí alrededor de esa idea. Pero antes os quería contar por qué es relevante y por qué fue interesante hacer esta idea aquí. Brasil es el segundo mayor mercado de pets mundial y tienes 140 millones de pets, de los cuales 54 millones son perros. Y Pets es la mayor red de pet shops de Brasil, que quería dar un boost ahí también en el e-commerce de ellos. ¿Qué realidad nos encontramos? Que hoy los pets son más humanos que nunca, ¿no? Y incluso tienes en muchos casos de personas que deciden tener más pets, en algún caso, deciden hacer su familia con pets, tener pets. Y en Brasil, si cruzan los números de personas que deciden crear una familia y tener hijos y personas que deciden tener pets, ves que tiene un crecimiento anual de familias, pero tiene un crecimiento también anual un poco más grande de gente que decide adoptar pets. Entonces aquí teníamos un desafío grande que era, dar ese boost, promocionar ese e-commerce y el pet commerce, llevar tráfico a la plataforma y obviamente incrementar ventas. Entonces, ¿cómo lo fuimos haciendo? Aquí tuvimos que, ¿os acordáis cuando se hablaba de que necesitas socios y ser socios? Juntamos varias partes de especialistas diferentes. Por ejemplo, Leo Gata se juntó con nosotros en el proyecto, que es uno de los entrenadores de perros más conocidos de Brasil. Y con él, juntándonos con D2G, que es una compañía de tecnología, desarrollamos una inteligencia artificial, un reconocimiento facial para perros, para después plugar en la plataforma de e-commerce. ¿Para qué? Para poder categorizar, para poder reconocer qué significaba cada gesto de ese perro. Entonces, juntamos ahí, empezamos analizando 2000 fotos de con diferentes categorías, con diferentes reacciones de perros, de diferentes también razas. Continuamos con 6000, acabamos con 14000 fotos para hacer la mejor experiencia posible. Y ahí teníamos diferentes grados de interés. A la hora de mostrar los elementos que podían comprar aquí los perros, el tercer sentido de los perros es la visión, entonces, y ellos consiguen ver en grados, en gamas de azules y amarillos. ¿Qué hicimos? Todo el e-commerce dedicado a ellos, el pet commerce, era en tonos azules, amarillos y también con los elementos que queríamos vender en movimiento, porque ellos se fijan más en movimiento. Junto con ese movimiento,
música, porque los perros perciben más, o sea, es de oído, es un sentido más desarrollado que la propia vista, conforme os decía. Es el tercero que lo fuimos descubriendo a lo largo del proyecto. Y nos juntamos también con Vic, que nos estaba ayudando a todo el desarrollo fotográfico y también filmando, junto con la User Experience con Howard. Y aquí siempre muy del lado nuestro, un cliente como Pets que aprueba y trabaja junto con nosotros en un proyecto como este. Y aquí, ahora sí que me gustaría enseñaros el case después de esta introducción. Petz, the largest pet center in Brazil, created Pet Commerce, the first online store where the dogs get to choose what they really want to buy. It's simple. You go to Pet's website, click on Pet Commerce, and show the products to your dog. Using facial recognition, the tool will detect when the dog is interested in a product, adding it to the shopping cart. To pull this off, we partnered with Tudo de Cão Institute, led by one of the best dog trainers in Brazil, to categorize 20,000 facial expressions from different dog breeds, according to the position of the ears, mouth, and signs of relaxation or alert. Then, all this data was used to train an artificial intelligence activated by visual recognition. Nossa equipe de engenharia desenvolveu uma topologia de inteligência artificial nova, capaz de replicar a habilidade do adestrador de identificar as mais variadas expressões dos cachorros. And finally, we made the first ever UX and UI designed specifically for dogs. Para construir a experiência de navegação, nós levamos em consideração a visão dos cachorros. Diferente dos humanos, eles enxergam uma escala de amarelos e de azuis. Além disso, como eles não prestam atenção em imagens estáticas, nós apresentamos os produtos todos em movimento. Dogs, quickly started shopping. The media started talking about it. Uma tecnologia lançada esta semana no Brasil reconhece as expressões. A ferramenta inédita no mercado de produtos e serviços. Pela primeira vez na história, quem vai comprar vai ser o cachorro, mas quem vai pagar vai ser você. Pet Commerce, shopping online so simple that even dogs can buy. Bien, y aquí a quien tenemos ahora para contarnos un poco del proyecto es a Prisa Ekain, que es directora de proyectos, y siempre que tenemos hoy un proyecto que envuelve tecnología, que es más complicado, que no sabemos por dónde comenzar, hablamos con ella y ella siempre nos ayuda a desarrollar este tipo de proyectos. Así que ahora en este vídeo Pri nos va a contar algo sobre Pet Commerce. Uma das partes mais bacanas desse projeto foi ver o quanto a gente conseguiu evoluir ao longo do desenvolvimento e quanto a gente conseguiu aprender. Eu lembro que em uma das primeiras reuniões que a gente fez com o adestrador, a gente descobriu que a visão é só o terceiro sentido mais desenvolvido nos cachorros. Então, por conta disso, a gente teve que incluir toda uma parte de sound design, captando barulhinhos dos brinquedos e dos pacotes, captando tudo isso com um equipamento especial para tentar deixar a experiência do cachorro mais completa e interessante possível. Também teve a questão da interface em si, que por conta desse não desenvolvimento da visão, a gente teve muito que trabalhar com cores, nuances entre amarelo e azul, que são as cores que os cachorros mais enxergam, mais identificam. Então vocês podem ver que na interface como um todo a gente usou bastante dessa cor no Pet Commerce. E também teve a parte dos testes, assim, que foi muito divertida, muito engraçada, mas também foi fundamental para o sucesso do projeto. No começo, quando a gente começou a treinar a inteligência artificial, ela entendia algumas pessoas como sendo cachorros. Uma dessas pessoas foi o Eduardo Doss, que é um dos líderes criativos do projeto, que tem bastante barba e tal, e toda vez que ele aparecia na frente da câmera, aí entendia ele como sendo um cachorro e começava a medir o nível de interesse dele no produto que estava sendo mostrado. Isso também aconteceu com outras pessoas, como por exemplo com o Mário, que apareceu uma vez na câmera todo animado, assim, querendo imitar um cachorro, e aí entendeu que ele era um cachorro e que estava com alto nível de interesse no produto.
Enfim, foram várias situações engraçadas nesses testes, mas que elas foram fundamentais para o desenvolvimento do projeto e para apurar cada vez mais o reconhecimento facial da inteligência artificial. Bien, gracias, Pri. Y ahora pasamos a otra idea que también envuelve tecnología y también es una denuncia. ¿Cuál es la idea? Es el Dress for Respect de Schweppes. Y aquí nos apoyamos, cuando surgió esta idea, nos apoyamos en una verdad, que es que en Brasil el 86% de las mujeres habían sido asediadas en discotecas durante la noche. Entonces, ¿cómo nació el Dress for Respect? Nació como una idea que juntaba tecnología y datos para hacer un statement y una denuncia en relación a eso. En relación a eso. Entonces aquí os voy a contar cómo era la idea. La idea era, iban a estar unas chicas en una balada por la noche y entonces íbamos a demostrar que eso no era lo que era asedio, literalmente. Entonces íbamos a hacer un vestido que iba mensurando no solo la intensidad, no solo el toque y dónde, sino la intensidad del toque. Y con esos datos pasaban a una base, a una central, donde íbamos analizando. Al mismo tiempo estábamos rodando ese lugar con cámaras escondidas a lo largo de todo el lugar, para mostrar que ese 86% era un dato realmente aterrador. Entonces aquí ahora vamos a pasar a Nayib, que nos va a contar un poco cómo fue la tecnología para desarrollar el proyecto. A gente construiu um vestido todo sensorizado e a gente consegue, através desse vestido, mensurar, no caso das mulheres vestindo ele dentro de uma balada, o quanto elas são assediadas através do toque. E a gente passa essa informação via Wi-Fi para uma central de controle, que faz com que a gente entenda isso em tempo real e dê, na verdade, uma visão de quanto elas são assediadas. Com esses sensores, a gente consegue diferenciar um simples esbarrão de fato, um toque mais forte, com mais intensidade. Esse desenvolvedor quer mostrar a importância do combate ao assédio. Sensores acoplados a um vestido contam quantas vezes uma mulher é tocada na balada. Entonces eso nos arrojaba unos datos sorprendentes en un tiempo determinado, en un lugar determinado y en un espacio de tiempo determinado. Lo que queríamos contar es que no era flirtear, porque cuando hablabas con determinados públicos teníamos que mostrar esa diferenciación. No es flirtear, es asedio. Entonces ahí lo que hicimos fue levantar una bandera y captar la atención, y multitud, y ahora os voy a contar un poco, multitud de mujeres entraron a la conversación, pero no entraron solo mujeres, vais a ver aquí. En un primer momento, y aquí tengo algunos comentarios que nos fueron llegando, y hablando de que alguien necesita trabajar, hablar de este asunto, que es algo que pasa todos los días, y hasta en el punto de que agradeciendo que una marca hablase de esto y de esta realidad, y ahí también como marca interactuamos. Pero en ese debate no solo entraron mujeres, también empezaron a entrar hombres que apoyaban lo que habíamos hecho, que como en este caso esta persona que nos dice cómo sexistas somos y que es una cosa cultural, que lo que está aconteciendo es falta de educación y respeto, y vimos que algunos no estaban de acuerdo. Aún así necesitábamos conversar con todos ellos. Entonces, en el momento que encontrábamos con ese tipo de conversaciones, también la marca entraba dentro de la conversación, para decirles que nosotros acreditamos en una sociedad construida con más respeto. Aquí, por ejemplo, si no quieren que nadie las toque, que vayan a una iglesia, una balada no es el sitio. Y aquí decíamos, Pablo, todo el mundo debería tener la oportunidad de disfrutar esa vida con respeto, y créenos, hay una manera mucho más respetuosa, de acercarse a una mujer, a otra persona. Y
llegó el momento que también hubo interacciones, no solo de la marca, sino de otras personas que estaban viendo, que estaban asistiendo a ese experimento, para entrar dentro de la conversación y aquí hablar en relación, que también era el objetivo, en relación a este asunto. Y aquí decían, no es una excusa, no puedes decir que no puedes hablar porque haya música. Y aquí lo que hicimos fue literalmente lo que queríamos era comenzar una conversación, una denuncia y hacer una reflexión alrededor de ese asedio en la noche, que también es otra forma, queremos mostrar que eso era otra forma también de asedio sexual. Y bien, aquí ahora os voy a mostrar el vídeo que resume este caso. 86% of Brazilian women have been harassed in nightclubs. Ele simplesmente cruzou a minha frente e me agarrou. A partir do momento que eu falo não pra você, eu acho que você tem que sair. Eu acho que é o verdadeiro mimimi de tudo. Quem que vai sair numa quinta-noite pra dançar? Schweppes presents The Dress for Respect. A gente construiu um vestido todo sensorizado e a gente consegue, através desse vestido, mensurar, no caso das mulheres vestindo ele dentro de uma balada, o quanto elas são assediadas através do toque. Vai ser legal de ver e de poder mostrar isso depois para as pessoas, até para conscientizar e para tentar parar isso, né? 3 women wore the dress to a party. At a house nearby, we analyzed in real time every time these women were touched without consent. The dress showed how many times it happened, the intensity, when, and which parts of the body were aimed at the most. Fala sem tocar. Vai dançar, vai dançar. Vai ser chato, hein? They were touched more than 40 times per hour. Un vestido lleno de sensores y touch-sensitive dress contra el acoso. capteur pour savoir combien de fois. Acoplados a un vestido. Se detecta las veces que tocan a quien lo lleva. Ein alarmierendes Ergebnis, das 357 veces en 3 horas y 40 minutos. The numbers were shocking. Call out your homeboys, like call out your friends when they grab butts in the club, or when they like are touching hair, or when like be like, hey man, this is weird. Bien, pasamos a otra idea que junta tecnología y un propósito totalmente diferente, una categoría totalmente diferente. Y aquí la pregunta que nos hicimos es ¿cómo podemos usar la realidad virtual dentro de la categoría Health and Wellness? Y lo que nos encontramos es llegamos a la VR Vaccine. VR Vaccine, ¿qué es? Es una herramienta que te ayuda a liberar ese estrés, esa tensión que tienen los niños cuando van a ser vacunados. Todo aquel que es padre, madre y que ha llevado a su hijo o a su hija a vacunar sabe de lo que estamos hablando, esa rabia, esas lágrimas, esos nervios a la hora de vacunarse. Básicamente es un auténtico drama y en muchas ocasiones. Y lo que queríamos, lo que buscábamos con VR Vaccine es cómo podemos ayudar en ese momento. Y era una experiencia, básicamente una experiencia inmersiva, donde tú tenías un VR Gear que estaba conectado a un móvil. Entonces, en el momento que estaba el niño asistiendo a una bonita película, donde él era el protagonista, y le iban contando los pasos, le iban contando un paso, el que iba a sentir un frío en el brazo, que iba a ser alcohol, después iba a sentir un calorcito, que iba a ser ese momento de que te pica la aguja, y todo eso iba estando, lo íbamos mostrando al mismo tiempo para la enfermera o enfermera, que iba siguiendo los pasos para dejar al niño más calmado y evitar ese drama, ese sufrimiento. Desde el momento que comenzamos el proyecto hasta que lanzamos fueron 6 meses de trabajo. Fue básicamente un proyecto junto con la Vector Cero de producción súper interesante, una experiencia donde ese niño, esa niña estaban viendo todo, estaban en un lugar, pero estaban entrando en un mundo donde si ellos recibían esa vacuna, si ellos recibían ese frío que os decía, ese calor, ellos estaban dentro de una historia, eran los protagonistas que iban a salvar a esos muñequitos, a un pueblecito, que salvarlos de, en fin, con un escudo
para que tuviesen básicamente un papel de protagonista para salvar a ese pueblecito. La plataforma, cuando empezamos a trabajar con la plataforma, notábamos que era súper pesado, entonces el contenido inmersivo a veces desaparecían elementos, mezclábamos imágenes, tenían bugs, entonces hubo un momento que tuvimos que recortar ahí peso para llegar y para empezar a hacer, y otro momento en el que teníamos que sincronizar, hacerse sync perfectamente entre el momento que estaba el niño viendo esas imágenes donde iba a recibir esa inyección y el enfermero o la enfermera que tenía que estar atento para estar perfectamente sincronizado. Eso fue también otro de los momentos que tuvimos que trabajar mucho para en ese momento recibir esa energía que iban a salvar a la gente en esa aventura en la cual el niño o la niña eran protagonistas. Y en el momento que creamos toda esa experiencia dijimos, aquí el único momento de testarlo, aquí sí que no tenemos pretest, aquí vamos a tener que colocar y poner a disposición ese VR Vaccine, ese producto para Hermes Pardini, para los laboratorios Hermes Pardini. Y aquí ante la pregunta ¿funcionará? Os voy a mostrar el case para que veáis si funciona. This is VR Vaccine. The VR Vaccine is an immersive adventure where the children become a hero about to receive a powerful shield. To make it work, we need one VR gear, one smartphone for the children, one for the nurse, and the VR Vaccine app. Oi! Você voltou! Você voltou! And what the children experience in the virtual world is matched step by the nurse that follows the story on a second screen. Pronto. Agora o fruto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. All simultaneously calming and entertaining children while helping the nurses to better perform the vaccination. Funciona! Obrigada! Caramba, filho, o que você achou disso? Legal. E na hora da vacina, ela faz uma relação ao calor. Nessa hora ela sente a picada. A picada é dentro de um contexto. Cada vez mais a realidade virtual se torna uma grande aliada da medicina. Bien. Funcionó cuando veíamos, funcionó también que después, meses después de lanzarlo, nos copiaron. Obviamente vos vais a ver que no con las calidades con las que llegamos, pero vimos otros laboratorios que empezaron a crear una app para tenerse VR Gear y también entrar en otra aventura a la hora de vacunar a los niños. Quedó como un asset de muchos laboratorios. Y aquí lo que nos demostraba es que podemos hacer algo bueno por la gente. Hacer algo bueno por la gente te ayuda a traer negocio, pero también te puede ayudar a generar beneficios. Y aquí la pregunta es, ¿cómo comenzó? Yo os he contado varios cases, pero ¿cómo comenzó todo dentro de la casa? ¿Cómo comenzó ese mundo donde mezclamos creatividad y tecnología en diferentes cases? Comenzó con una idea que nos propuso un cliente de la casa, que es IBM, que tenía tecnología, tenía un propósito y juntaba una experiencia. Esa idea se llama The Voice of Art. Ahora, antes de contaros la idea de Voice of Art, os voy a contar un poco cómo fue el briefing. El briefing era tangibilizar lo que era la inteligencia artificial y explicar lo que era Watson. Nadie entendía en aquel momento lo que era la inteligencia artificial. Y desde el punto IBM es la empresa más avanzada cuando se trata de inteligencia artificial y la plataforma Watson es la más poderosa del mercado. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con 4 puntos que teníamos que explicar. Uno, que éramos una plataforma de inteligencia artificial que permite que los humanos se interactúen con ordenadores y que somos realmente fuertes y líderes. 2, que entendemos
que esa plataforma te entiende, razona y aprende, con lo que puedes tener una interacción. Y eso es lo que queríamos contar después. ¿Cómo lo organizamos? De nuevo, con APIs, conforme os conté ahí al principio. Y esas APIs que son como un Lego. Y aquí, para organizar The Voice of Art, fuimos juntando también diferentes APIs para que Watson emulara ese pensamiento humano, usara ese lenguaje y pudiera hablar con nosotros. ¿Y esas APIs qué son? Aquí tenemos algún tipo de APIs que, como os decía antes, vamos juntando unas con otras para llegar a unos resultados específicos. APIs, las APIs finalmente es casi, como os decía antes, es jugar casi como con un Lego, es juntar piezas con otras. Entonces, con todo esto en la mano, nos pusimos a pensar, con ese brief en la mano, nos pusimos a pensar y encontramos un vínculo emocional con los brasileños a través del arte. Más del 70% de los brasileños no habían ido a un museo, una galería de arte, y también sentían que el arte, literalmente decían que el arte no conversaba con ellos, no hablaban. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos que el arte hable literalmente con ellos? Entonces la idea fue que la gente hablase con arte, con obras de arte, con diferentes tipos de obras de arte, esculturas, cuadros, y preguntar cualquier cosa y recibir respuestas en tiempo real y con un lenguaje natural para generar una conversación. ¿Y cómo se materializaba esto? En una app dentro de un celular otra vez, y una vez que estabas cerca de la obra, si estabas en el museo, recibías una notificación y podías hablar con ella. Y obviamente ese app estaba formado de todas, de algunas de esas apps que os he mostrado cognitivas de Watson. Básicamente, ¿cómo funcionaba? Hacías preguntas, apretabas el botón, podías preguntar por técnica, por relación con la actualidad, podías hacer la pregunta que quisieras. Y toda esa interacción era realizada por audio en portugués. También pensamos en personas con deficiencia auditiva para que pudieran participar de la experiencia a través de preguntas. Y aquí tenemos a Giga, que fue uno de los líderes del proyecto, que nos va a contar desde el punto de vista de él alguna anécdota del proyecto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que legal foi ser convidado para falar pouquinho, muito rapidamente, desse projeto que ganhou tanta reverberação no ano que foi feito, que foi o projeto The Voice of Art para a IBM. O que eu queria comentar é que a parte mais fácil de desenvolver um projeto desse é você ter a ideia. Como criativo, não é difícil chegar nesse tipo de ideia, você com o seu time, etc. O mais difícil é quem vai estar do seu lado para fazer esse projeto acontecer. E o que você vai descobrir no meio do caminho é que provavelmente existirão mais criativos que não são os ditos criativos dentro das agências que vão resolver os problemas. E resolver o problema significa fazer o projeto acontecer muito mais criativamente do que quando ele foi criado. Só para dar alguns exemplos para vocês desse projeto, foram mais de 6.000 perguntas para essa tecnologia ser desenvolvida e ser capaz de haver uma conversa, uma interação dentro do museu da Pinacoteca. Mas quem resolveu essa problemática? Foi o cliente. Você quer saber uma ideia criativa que teve para resolver isso? Foi imprimir vários quadros da Pinacoteca dentro da IBM, e naquela época vários funcionários e colaboradores podiam treinar com a ferramenta, e assim ela está capaz e inteligente o suficiente para estar na Pinacoteca. Ou seja, isso é muita criatividade e desenvolvimento. Uma outra ideia é como fazer que as famílias detentoras dos direitos das obras liberassem para entrar no museu. Ideia do atendimento. Viajar, pegar avião, convencer que aquilo culturalmente ia ser a favor da cidade, do desenvolvimento, e assim as famílias entrarem para desenvolver o projeto com a gente. Ou seja, meu ponto aqui é o seguinte: para desenvolver para inteligência artificial, muito fácil é chegar nas ideias. O difícil, quem serão os guerreiros e guerreiras que vão estar do seu lado e você junto com eles para desenvolver ideias mais criativas para esse tipo de conceito ir para o ar do que quando ele foi pensado inicialmente. Então, era isso que eu queria dizer um pouquinho desse projeto. Obrigado pelo convite. Beijo, se cuidem. Bueno, aquí tenemos a Giga y lo que os quería mostrar es un pequeño resumen del proyecto. A
IBM e a Pinacoteca estão usando a inteligência artificial do Watson para que você possa conversar com as obras de arte. To create the interaction between art and people, art curators and educators are gathering data about the selected pieces in each museum using historical books, texts, critiques, and articles. Then AI programmers feed it to Watson so it can answer questions about each of the pieces. Esse color era a pedra original. Ele é amigo da Peppa Pig? Esse porco é de 1967. Ele tem idade para ser avô da Peppa Pig. Bien, era una interacción súper natural y el proyecto también fue más allá de Brasil. Como resumen, os quería decir así como wrap up, cualquier idea con tecnología te va a llevar un tiempo, vas a tener que tener esa paciencia que hablábamos para llegar en momentos y para intentar descubrir soluciones que no habías pensado. Ahora, hacer esa incógnita, cuándo vas a acabar de hacerlo y cómo lo vas a hacer. Eso nunca, siempre te vas a acabar de salir del camino que pensabas en un primer inicio. Vas a tener que hacer muchas preguntas, siempre. Socios, fundamental, tener unos socios. Y aquí hasta como os hablaba Giga, guerreros y guerreras, 100% nunca va a estar, pero siempre va a estar en un estado beta y mejorándolo. Y la solución es testar siempre. Y aquí lo que decimos muchas veces es que cuando juntas creatividad y tecnología es cuando llegas a procesos de innovación que muchas veces elevan la creatividad al cuadrado. Y para acabar, ya estamos casi acabando, me gustaría continuar esa primera frase de Richard Foster que decía que la primera línea de copy siempre es la más difícil. Aquí ya habéis visto que tenemos dos partes difíciles. Para mí es tener la idea y después hacer esa idea. Pero una vez que haces esa primera, sale una segunda, sale una tercera, sale una cuarta, empiezas a andar y te empieza a picar ese gusanillo de querer hacer más cosas. Y aquí es una cosa que siempre le decimos en la agencia y también le decimos a nuestros clientes, que a veces es lanzarse. Os dejo este vídeo para cerrar. Ready? No, we'll jump. Bueno, aquí como mensaje final, todo es querer hacer, pero querer hacer de verdad, es lanzarse. Muchas gracias, espero que os haya gustado y para cualquier pregunta, ahí tenéis ahí abajo un mail, podéis mandarme un mail si tenéis cualquier duda o queréis que responda a cualquier cosa. De nuevo, gracias por la invitación, nos vemos y cuidaos todos y todas, cuidaos mucho.